Muy buen día, un gusto saludarte y darte la bienvenida a un nuevo entrevista de webinar en la Cumbre Global de Bienestar. Hoy en el pilar de inteligencia emocional vamos a estar hablando del camino que significa pasar desde la inteligencia emocional hacia la inteligencia para el bienestar. Ha pasado bastante tiempo desde que Goleman, ¿cierto?, difundió el concepto de inteligencia emocional. Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer, mucho trabajo para poder desarrollarla, para poder entender el valioso aporte que nos entrega para nuestra salud y bienestar, todo lo que es el ámbito de la inteligencia emocional. Desde ahí, en esta línea, desde el 2018, surge la propuesta que nos muestra cómo la inteligencia para el bienestar podría integrar la inteligencia emocional, además de cultivar otros aspectos claves que aportan a nuestra felicidad. ¿Ya? En este webinar conversaremos sobre sus elementos y distintos caminos para ir aprendiendo y desarrollando la inteligencia del bienestar, junto a la destacada especialista en felicidad, Mónica López Hernández. Ella es psicóloga clínica de la Universidad de Santiago de Chile, con postítulos también en el ámbito de terapeuta familiar y de pareja, coach en educación emocional, magíster en psicología positiva aplicada, con especializaciones en mindfulness, terapia focalizada en compasión, protección de derechos de la mujer y promoción de la igualdad de género, felicidad organizacional, propósito, autocuidado y desarrollo de fortalezas. Es actualmente directora y cofundadora del Instituto de Bienestar desde el año 2011, miembro del directorio de Fundación Vivir Más Feliz. Además, es conferencista internacional, speaker TED, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, del MBA de la Universidad Católica del Norte y de múltiples posgrados a nivel internacional. Es escritora del libro de la generosidad, inspiraciones para crear un mundo más amable. Así que le quiero dar la bienvenida en este webinar a Mónica López. Muchísimas gracias por generar estos espacios de aprendizaje tan ricos para poder también empezar a compartir ideas y darnos cuenta que justamente este tema es fundamental para todo nuestro bienestar, nuestra salud mental, que hoy en día tanto necesitamos, desde una primera infancia, todos, y se puede construir, reparar y cultivar. Desde ahí, justamente, como decía Rosario, antes se pensaba mucho que alguien era o inteligente o no, y se asociaba mucho hacia la inteligencia racional. Howard Gardner, por ejemplo, en el 83 empezó a hablar recién de las inteligencias múltiples, que había personas que tenían inteligencia para el lenguaje, matemática, música, espacial, interpersonal, naturalista, habían distintos tipos de inteligencia. Y ya en el 90, Salovey y Mayer empiezan a hablar de inteligencia emocional, difundida después por Daniel Goleman en el año 1995. No ha pasado tanto. Él la define como la habilidad para reconocer y manejar sentimientos propios y ajenos, y asegura que solamente el 20% del éxito se debe a la inteligencia racional y el 80% en realidad a nuestra inteligencia emocional. Así que de todas maneras es fundamental. Claro, el 80%, imagínate, es un alto porcentaje. ¿Y cómo podemos desarrollar o potenciar nuestra inteligencia emocional? Hay 5 claves fundamentales para poder ir desarrollando como base la inteligencia emocional, que es una parte necesaria para crear la inteligencia para el bienestar, ¿ya? Entonces, dentro de estas fases o pasos que uno podría empezar a trabajar, en primer lugar está la autoconciencia, o sea,
poder reconocer cuándo me siento triste, cuándo tengo miedo, alegría. A veces manejamos muy poquitas emociones y en realidad, como hay un libro precioso de Rafael Guizquerra, El universo de las emociones, donde él muestra galaxias emocionales preciosas, y dentro de esas galaxias uno ve que hay cerca de 500 emociones distintas. Nuestro vocabulario emocional es muy chiquitito. Y ya una parte importante de empezar a desarrollar la inteligencia emocional es que nosotros vamos a etiquetar. En el fondo es como decir, ponerle un nombre a lo que sentimos y darnos cuenta que a veces hay muchas emociones que son conjuntos, que esta más esta se forma esta otra, y empezamos ahí a hacer un mix, que uno puede dentro de un día pasar por muchas emociones distintas, que no es solamente tuve un buen día o un mal día. No, dentro de mi día estuve ansiosa, también quizás estuve un poco frustrada, sentí nostalgia, me dio alegría a algo, sentí orgullo, o sea, empezar a amplificar, a nominar y decir, ¿cómo me siento? Ah, me siento orgullosa, me siento en calma, me siento... Ya es un primer paso, pero es salir del piloto automático, el corre, corre, corre por la vida y empezar a ver qué siento habitualmente. ¿Hay una emoción que predomina en mí? Hay veces que estamos medio pegados con alguna emoción. Hay gente que es más enojona, más rabiosa, otra que anda como mucho más en calma, fluyendo. ¿Cuál es la emoción que quizás está un poquito más pegada? ¿Y qué nos pasa con las distintas emociones? ¿Hay alguna que nos cuesta y la evadimos, la negamos? O no quiero estar triste porque no. La pena no hace nada productivo, me hunde, así que me arranco de ahí. Pero Claro. también es necesario escucharlas, cada una de ellas. Entonces, la primera parte de la inteligencia emocional de estos 5 pasos es autoconciencia. Después vendría la autorregulación, ¿ya? Los niños chiquititos, ¿te has fijado de repente, Rosario, que se les pierde un juguete y lloran así, pero de manera Claro. terrible, como de verdad uno dice, chuta, es como si de verdad estuviera acabándose el mundo y hay un apocalipsis zombie. O Pero quieren ellos algo y la pataleta, ¿cierto? La clásica no. pataleta que no saben cómo expresar su emoción. Es la peor mamá Claro. del mundo porque no me quieres comprar ese dulce y todo es dramático. Pero porque los niños también entienden o van adaptándose o modulando de a poquito con el tiempo. Ah, frente a este estímulo, parece que puedo expresar mi rabia con amurramiento nomás. Ah, este otro estímulo parece que es más importante. Tengo que decir, oye, estoy enojado. Este otro es más grande, parece que ahí viene la pataleta. En el fondo, esa modulación donde yo empiezo a ampliar el repertorio de respuestas frente a un estímulo, hay muchos adultos que todavía no lo logran tanto, que también así como cada vez que alguien se enoja conmigo, me pongo a llorar, por ejemplo. O Claro. cada vez que algo no me parece, dejo la embarrada, porque quizás he aprendido a que si yo no grito o no digo las cosas fuertes, entonces en el fondo no me escuchan, o no, nadie me va a respetar. Depende de los aprendizajes, pero también el hacer, por eso la autoconciencia es clave, porque cuando nos damos cuenta de esos aprendizajes, podemos ampliar nuestro repertorio y decir, a ver, ¿de qué otra forma podría haber reaccionado? ¿Qué manera distinta podría trabajar para modular también esas emociones? En la expresión emocional, sin reprimirlas, expresarlas adecuadamente. Y desde ahí también es importante ver cuál me cuesta más, cómo conocerlas, conocerme a mí en cada una de esas y también ser autónomo en calmarse, no depender que un otro te calme, que un otro regule tu emoción. Tú me haces enojar, no. Uno siempre es la responsable de cómo expresa sus emociones, que tú me haces sentir, no. Lo que tú hiciste a mí me pasa con eso que siento esto, pero a otra persona le puede pasar algo totalmente distinto. El otro no es el culpable, en el fondo, sino que él puede tener un comportamiento y por mi historia, por quién soy, por cómo yo interpreto las cosas, que puede estar bien o no, porque tiene un matiz, depende del observador, claramente depende de eso, es como yo voy a reaccionar. Pero esa reacción es una responsabilidad propia. Entonces, cuando uno toma más protagonismo sobre la vida, en vez de ser víctima de las circunstancias, dice, Claro. no, No es lo yo que me... me haga el entorno, sino que es más bien, ¿cierto? Como yo interpreto, como tú decías ahí, cómo yo reacciono, cómo yo reflexiono también con lo que me está sucediendo.
Y eso es clave en el bienestar y la felicidad, porque al final la felicidad no depende mucho de lo que pasa, sino de cómo yo interpreto aquello que pasa y qué hago con eso. Cómo lo aprecio, veo los aprendizajes, veo los errores también como oportunidades, cómo empezar a ver cómo me reinvento, cómo saco experiencia de esto. En el fondo es esa capacidad de apreciar lo que sí existe en vez de poner el foco en todo lo que no, en la carencia. Entonces, ese aprender a calmarnos, el aprender a decir, pucha, sí, estoy triste, ya me voy a dar una pausa, autocuidado, darme lo que necesito, es como esta emoción que aparece, ¿qué necesita? En el fondo, ¿qué necesidad me está pidiendo? Porque todas las emociones son expresiones de necesidades. Entonces también ahí es como uno saber, ¿esto por qué salió? ¿Qué necesito para calmarme? Entonces, desde ahí uno empieza a aprender la autorregulación. Tercer punto, la automotivación. De repente es como, es que el profe es fome, es que la clase esto, es que no, a mí no, el otro, o no persevero porque me aburro fácilmente de las cosas. La capacidad de automotivarnos, de poder perseverar en algunas cosas, que ojo, también es bueno saber parar y decir hasta acá, pero también es elegirlo, porque cuando yo voy por la vida teniendo un montón de pendientes y de cosas inconclusas, me voy sintiendo menos eficaz, menos competente, menos autónomo, y eso empieza a bajar mi autoestima y puede ser un factor de riesgo también de deprimirnos. La teoría de la autodeterminación de Ryan Hideki, por ejemplo, hablaba muchísimo de que para poder estar en bienestar necesitamos autonomía, sentirnos competentes y también las relaciones, amor. Entonces, claramente, si sentimos como yo no soy capaz de reinventarme, o decir, quizás la profe es fome, pero el contenido está interesante, a ver, ¿de qué manera quizás le puedo sacar el provecho? O en vez de escuchar tanto a la profe, voy a tomar algunas ideas y lo voy a profundizar yo por mi cuenta, voy a ver algún video, voy a tratar de conversar el tema, voy a juntarme con mis compañeros. En el fondo es como ver de qué manera yo puedo generar contextos que me motiven. Si uno dice, hoy tengo que estudiar, ahí, por ejemplo, ya estás como abrumándote con eso. Eso decir, ¿sabes qué? Voy a poner música rica, mi app de Focus para juntar arbolitos y poder donarlos, que me encanta la app Forest para concentrarse, que también ayuda a donar árboles también y tiene sentido. Pero en el fondo, cuando uno empieza a crear ambientes, a predisponerse positivamente, a ver también los desafíos con entusiasmo más que con estrés. Hay una charla TED buenísima de la Kelly McGonigal que dice, ¿cómo hacer del estrés tu amigo? Y también en ese estrés, en el fondo, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo ver este desafío como algo que me motive y me genere entusiasmo también? Un cuarto punto es la empatía, ¿ya? El poder aprender a leer más a los otros. Pensemos que la comunicación, el 7% solamente es el lenguaje verbal, el contenido de lo que decimos. El resto es comunicación no verbal. Claro, el resto es tu tono de voz, tu gesto. Por eso por WhatsApp uno dice, me estás gritando cuando alguien habla con mayúsculas. Como, no, se me pasó. De repente hay muchas cosas que no entendemos porque no estamos viendo el tono, la mirada, el cuerpo del otro. Nos falta contexto a través de las redes sociales. Por eso se producen también muchos conflictos en las conversaciones que son a través de este tipo de medio digital, porque la otra persona entiende una cosa y hay un corte de comunicación, versus lo que está transmitiendo la persona, el emisor. Exacto. Y todo es producto de eso, de que nos falta el contexto de la comunicación no verbal. Y desde ahí también es como hoy en día, sobre todo cuando hacemos charlas, clases online, por ejemplo, me pasa que, no sé, hay veces que uno dice, uy, los alumnos de repente cuando están todos con la cámara prendida, uno dice, uy, qué rico, poder vernos la cara al menos, pero cuando estás solo y están todos con la cámara apagada, uno dice, ¿me están escuchando? ¿Hay alguien ahí? Estoy hablando solo, y eso también genera más desmotivación. Entonces, también cómo uno puede generar esa empatía, decir, ya, voy a tener una persona acá quizás 2 horas o la mañana entera enseñándome algo, como yo quizás voy a tener la gentileza, la amabilidad, la generosidad de prender mi cámara, mirarle a los ojos y poder realmente poner atención. Y eso genera más motivación que si estás con la cámara apagada, porque ahí disminuye tu compromiso con la actividad. Claro. Puedes estar viendo cualquier otra cosa, entonces no estás ahí. No, y desde el mindfulness,
Mm. El mindfulness que es clave dentro de esto, la atención plena al momento presente. Si tú haces más de una cosa a la vez, desde que tu coeficiente intelectual baja como 10 puntos, cometes más errores, empiezas a estresarte aún más, la idea es poder hacer una cosa bien y de ahí en secuencia hacer otras, pero no sobrecargarte y abrumarte de mucha multitarea que hoy en día se sabe que es una de las peores cosas que nos podemos hacer. Ahí Claro, yo les recomiendo nos mucho. pasa a las mamás sobre todo, que estamos Sí, entre el teletrabajo, ¿cierto? La familia, los hijos, entonces estamos como con múltiples actividades en curso durante el día. exacto, Que y también ahí es difícil no hacerlo, pero por eso es como bueno darse algunas pausas y hacer lo que sí se puede hacer dentro de, por ejemplo, si tu hijo, mamá, 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 mira esto, es como, amor, déjame terminar lo que estoy, déjame mandar este mail que estoy redactando y te voy a poner toda la atención que tú mereces. Pero si tu sí, hijo te está hablando algo importante y tú estás mandando un mail o estás haciendo otra cosa en pantalla, como, ya, sí, qué bueno, no le di ni atención a mi hijo, ni quizás mandé el mejor mail del mundo, o sea, como que al final ninguna de las dos cosas las hago bien. La charla de Carl Honoré sobre el poder de la lentitud, ahí lo pueden buscar en YouTube, Aprendiendo Juntos, el poder de la lentitud, es maravillosa porque también nos invita a eso, como a detenernos, porque si ujú, estoy corriendo es difícil que yo vea al otro. Para tener empatía necesito mindfulness, necesito estar aquí, mirarte, ver tu lenguaje no verbal, conectar contigo, tener ese momento como de conexión. Bárbara Fredrickson hablaba de los momentos de microamor en el día, y uno puede tener microamor desde el cajero del banco, el guardia en el supermercado, desde como que tenga un lindo día, contacto visual, sonrisa, el mandar una buena intención con el otro, o sea, son a veces esos momentos en que uno conecta y ve al otro. Y claro. por último, las habilidades sociales, que dentro de las habilidades sociales está la capacidad de escucha activa, el tema de la respuesta activa constructiva, el poder generar como apoyo emocional también, los VIP que se le llaman, a Gottman, ¿has escuchado Ujú. hablar de los VIP? Que en el fondo tiene que ver con, por ejemplo, si yo digo, ¡ay, que hace frío! Y la otra persona me dice, ¿qué vamos a almorzar hoy? No hubo VIP. Si yo Claro. digo que hace frío y la otra persona me dice, ¿te traigo un té? ¿O quieres que ponga la estufa? ¿O te traigo una mantita? Ahí hubo un pip. Te escuché y hago una respuesta asociada a eso. Las relaciones, ya sea de amistad, pareja, cualquier relación que tiene más de 70% de VIP, en el fondo es una relación que puede ser saludable. Entonces, desde ahí, en el fondo uno va viendo cómo puedo entrenar o desarrollar y estar atento a generar la habilidad social de dar respuesta efectiva al otro, de escuchar su mensaje y responder acorde a eso, de generar relaciones con más generosidad, con más desde el cariño, desde el nosotros, por el bien común. Todo De eso la sí sigue empatía. teniendo impacto. Exacto. Mm. Y desde ahí cuando se desarrollan estos 5 pasos de la inteligencia para el bienestar, que es definida, por ejemplo, por Hirsch, como la capacidad para mejorar la vida presente y futura. Pero para ello se debe gestionar el mundo interno, interpretar adecuadamente las circunstancias del entorno y intervenir activamente en él. O sea, efectivamente tenemos que hacer algo más allá para poder construir bienestar, no esperar que la felicidad te llegue porque pasó algo bueno, sino que también desde ahí, en el fondo, conectar positivamente. Y los 5 pilares de la inteligencia para el bienestar, si se Sí. fijan, integran algunos de la inteligencia emocional. Autoconocimiento de aspectos positivos. Entonces ahí no es solamente el autoconocimiento en lo emocional, sino también el autoconocimiento de mis fortalezas. ¿Qué es lo que hago bien y Mm. que quizás al desarrollarlo en el día a día me puede hacer sentir mucho más feliz? Mientras más tiempo dedicamos a desarrollar nuestras fortalezas, más estados de flujo, de flow, como decía Csikszentmihalyi, para poder en el fondo también desarrollar nuestro potencial. Regulación y desarrollo emocional, punto 2 de la inteligencia para el bienestar. Habilidades interpersonales, uno de los puntos claves también que acabamos de ver. Y acá hay 2 factores que es fundamental. 4, toma de decisiones. La capacidad de tomar decisiones por nuestro bienestar. ¿Pongo un límite en esta relación que me daña?
en realidad, o sigo ahí porque me da miedo cortar. ¿Me atrevo a cumplir mis sueños o me quedo ahí, no, algún día? ¿Cómo cambio también esas rutinas desde la toma de decisiones cotidianas? Las personas más felices toman decisiones todos los días por su bienestar. No es voy a ser feliz cuando salga de vacaciones, cuando me cambie de trabajo, no, sino que hacen de su día a día momentos que tienen sentido. Es Claro. como que me hace feliz, no sé, de repente hablar con una amiga, quizás tengo poquito tiempo, pero ese poquito tiempo algo puedo hacer que también me genere bienestar y desde ahí el cambio de hábitos. Tomar conciencia cuáles son mis ladrones de felicidad y cuáles podrían ser hábitos. Desde voy a meditar 5 minutos en la mañana, partir por lo que se puede. A veces, como decía Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, Exacto. quizás no tenemos mucho tiempo, pero al menos quizás podemos partir con 5 minutos de meditación, quizás 10 minutos de ejercicio, empezar ahí a cambiar algunos hábitos alimentarios, cambiar el hábito de no escuchar al otro y también quizás llamar más a los amigos, menos WhatsApp, menos pantalla y más voz. Ojalá más encuentro en la medida que la pandemia también lo facilite. Pero todos estos caminos, desde esa conciencia de no esperar que el bienestar venga de afuera, sino construirlo también y tomar decisiones hacia nuestra felicidad cotidianas, son claves también para ir desarrollándolo en el día a día. Y sí, se puede aprender a ser más feliz. En eso estamos trabajando como Instituto del Bienestar hace ya más de 10 años con el equipo y tenemos sedes a nivel internacional en Argentina, Brasil, Ecuador y en general nuestra experiencia en organizaciones, colegios, en universidades ha sido maravillosa al ver que realmente las personas pueden formarse en el modelo PERMA-H, pueden empezar a ser constructores de bienestar y estamos creando departamentos de felicidad que contagian también a toda la organización, cambiando la cultura hacia el bienestar. Hoy día hay ciencia en la felicidad, en las fortalezas humanas y está todo a disposición, así que estamos muy felices de poder contribuir al bienestar común. Hermoso lo que planteas, la labor que están haciendo, ¿cierto? Como Instituto del Bienestar. Y también ahí me quedo con ese gran aprendizaje de esta conversación que tú decías, es un trabajo cotidiano, no esperar que el bienestar llegue, sino que hacer acciones pequeñas, pero que te vayan acercando a un mejor bienestar. Es el camino, no la meta, ¿cierto? Es una labor. Exactamente. Así que, y que tenemos que ser protagonistas en todo momento, ser responsables de lo que estamos construyendo para nuestra vida, para acercarnos a nuestra mejor versión, ¿cierto? A estar más saludables también. Como tú decías, tener ahí todo nuestro sistema inmunológico también que se activa perfecto cuando estamos con un mayor bienestar. Así que muchas gracias, Mónica. Encantada de compartir contigo. Pueden ver también su masterclass de relaciones saludables aquí ¿cierto? En la Cumbre Global de Bienestar. Así que muchas Y para gracias las a todos. personas que quieran aprender también en el fondo un poquitito más de estas temáticas, el libro de la generosidad, Inspiraciones para crear un mundo más amable, está disponible en ebook a través de Amazon también, está en todas las librerías en Chile y lo que quiero compartirles es que el 100% de las ganancias por lo menos son donadas a proyectos sociales, así que también podemos contar con su apoyo desde ahí. Y para ver más videos también de entrevistas, está mi canal de YouTube, Psicóloga Mónica López, está en el Instagram, en IGTV también hay muchísimo material de comunicación no violenta, compasión, indagación apreciativa. Hay un mundo por aprender, así que feliz de poder acompañarlos juntos en eso. Un abrazo Sí, y que sigan disfrutando maravilloso. la comunidad. Sí, los invitamos ahí a leer el libro, lo tienen que tener ahí ese ejemplar y colaborar con todas las actividades sociales. Un abrazo, Mónica, de verdad, un placer conversar contigo siempre. Sigamos cultivando felicidad entonces. Un abrazo. Chao, chao.